Desde que retornó la democracia a Brasil, el único que ganó en primera vuelta y 2 veces fue Fernando Henrique Cardoso. Los demás fueron todos a segunda vuelta. ¿Por qué nos llama la atención entonces lo que está sucediendo en estos momentos después de las elecciones recientes en Brasil? De eso vamos a hablar con el doctor Camilo López, doctor en Ciencia Política, profesor adjunto en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la UDELAR, investigador de temas relacionados a asuntos internacionales, política exterior, política de Brasil, política internacional, etcétera. Viene como anillo al dedo, realmente. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, Camilo, arranco con la primera, con la básica, ¿no? Veíamos en la gráfica recién, 48% para Lula, 43% para Bolsonaro. Apareció en tercer lugar Simone Tebet con un 4%, quizás la sorpresa, de centro, medio perfil liberal, y un histórico como Ciro Gómez quedó en el cuarto lugar con un 3%, un perfil más socialdemócrata. Y Ciro Gómez, que ahora acaba de anunciar que estaría apoyando a Lula, y Simone, mientras tanto, implícitamente podría estarla apoyando, pero falta una reunión previa. La pregunta es, a Lula le quedan 2 puntos de diferencia. ¿Ya tiene asegurada el triunfo en segunda vuelta con estos anuncios de sus contrincantes? A seguro se lo llevaron preso, ¿no? O sea, de todos los partidos hay que jugarlos. Eso es la cuestión básica. El asunto es que, claro, en esta segunda vuelta, la candidatura de Lula y Alckmin tienen una ventaja importante en términos de la votación. Hay 6 millones de votos de diferencia entre la candidatura de Bolsonaro y la candidatura de Lula y Alckmin, y le resta 1,5 puntos para llegar, está en 48,4, ¿no? Esa es más o menos los datos finales del escrutinio del Tribunal Supremo Electoral. Está muy cerca de ese guarismo, ¿no? Ese es un dato muy real. Cuando uno empieza a pensar la distribución del electorado de quienes votaron en otros partidos, y empieza a hacer ese juego, asignaciones de esos votantes de una forma, incluso diría, muy conservadoras para la posición de Lula, lo colocan muy cerca de ese planteo. Incluso algunos análisis que se basan en trayectorias de análisis del comportamiento electoral brasileño, muestran que esta tercera vía, ¿no?, que está representada en el MDB, el Movimiento Democrático Brasileño, que es un partido, yo les diría, con alas muy distintas, ¿no? Es un partido que tiene desbordes por derecha y también partes muy cercanas a la izquierda, posicionados en la izquierda. Pensemos en un senador que no fue electo, una figura política del Estado de Paraná como Roberto Requião, por ejemplo, muy vinculado a los gobiernos del PT, posicionado fuertemente en ese lado, y en ese mismo partido se alistaba Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, que junto a Ezio Neves coordinaron el juicio político de Dilma Rousseff, ¿no? Entonces, para entender que es un partido que tiene varios matices dentro. El PDT, tradicional partido brasileño, con una historia muy larga y con una figura como Ciro Gómez, que ha intentado varias veces, consolidarse como figura política, que viene de una familia de la política territorial en el estado de Ceará, no han logrado crecer, ¿no? Se han enflaquecido en esa última recta de la campaña. Algunos analistas, mirando el comportamiento electoral brasileño, dicen una elección polarizada donde las encuestas daban la posibilidad de que Lula ganase en primera vuelta, pueden haber llevado que algunos de los electores que estaban en esa tercera vía y que en una segunda vuelta se hubieran alineado con Bolsonaro ya hubieran hecho esta opción en esta primera vuelta, ¿no? Eso explica la votación de Bolsonaro por encima de las expectativas. Esa es una de las hipótesis. Otra es, obviamente, que hubo un problema de subdeclaración, de subreporte de parte de personas que adhieren a la candidatura del presidente Bolsonaro y que, por distintos factores, no quieren expresarlo, ¿no? Hay que pensar que las encuestas en general que se plantearon, a nivel de los estados muestran sí cosas más preocupantes en términos de lo que habían proyectado, pero en términos nacionales las encuestas plantearon bastante bien lo que ocurría con Lula. Entonces lo que ocurrió con la candidatura de Lula. Pero entonces, no con Bolsonaro. No, pero probablemente tiene que ver con esa subdeclaración. Los análisis y las encuestas fracasaron estrepitosamente. Y hay un 23% que no votó.
Es muy difícil hacer una proyección de qué va. Es la cuarta parte del electorado. ¿Qué va a pasar con esa cuarta parte? En un país donde no define solo lo político. Por ejemplo, lo religioso, lo evangélico, el tema del aborto, un montón de cosas son fundamentales. ¿Qué puede pasar con ese cuarto, casi 25% del electorado? Ese porcentaje de personas que no fueron a votar o que no pudieron votar, hay distintas formas de no poder votar. Por ejemplo, hay gente que no tiene dinero para el pasaje, que puede haber manifestado. ¿Quiénes se afectan más con esta imposibilidad de votar? Los más pobres, ¿no? Si alguien no tiene dinero para viajar, no tiene la posibilidad. Es una estimación. Eso no es así. Quiero decir, no está probado que sea así. Que no votaron los más pobres. No, yo no le estoy diciendo que no hayan votado los más pobres. Yo le estoy diciendo que quienes analizan las diferentes formas de abstención señalan que hay una abstención que es voluntaria y hay una abstención que es involuntaria. Dentro de esa abstención involuntaria, sobre la que hay estudios, varios análisis sobre eso, sobre la abstención involuntaria, está vinculada a los sectores más vulnerables, porque no pueden viajar, porque no tienen dinero para ello, porque el tiempo que tienen que dejar para tener que votar implica cosas, porque hay que desplazarse y por lo tanto ese tipo de cosas ocurren. Pero sobre eso hay análisis. No estoy diciendo que ese 23% sean todas personas pobres que no pudieron ir a votar, sino que hay una abstención voluntaria y una involuntaria. Dentro de la involuntaria juegan estos factores. Y se mantiene estable. En términos generales, cuando uno ve la abstención en una elección, en una primera vuelta y en una segunda vuelta, mantiene aproximadamente los mismos valores. No cambiaría mucho. Es lo que muestra, en términos generales, lo que ha ocurrido en las elecciones brasileñas en estos últimos años. Cómo generalmente los presidentes cuando van a la reelección son reelectos, pero cuando los presidentes van a la reelección tienen un caudal, son el candidato más votado en la segunda vuelta. Y en este caso esas dos dimensiones están cruzadas. Independientemente de las encuestas, lo que se está hablando mucho ahora es que las encuestadoras han prescindido de un indicador muy importante que son las redes sociales. Bolsonaro casi triplica la cantidad de amistades, ¿verdad?, que tiene en las distintas redes sociales, especialmente, por ejemplo, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Es muy grande la diferencia entre uno y otro. Eso por un lado. Además, cambia el sentido de las campañas electorales si es que se tiene que tomar en cuenta eso, por un lado. Por el otro lado, Bolsonaro, que ha cometido cosas realmente muy llamativas, ¿no? Es decir, enjuicia a los otros poderes, su actitud en la pandemia. Con el COVID fue terrible. Claro, exacto, sus problemas, por ejemplo, a nivel internacional, sus opiniones, el problema de la Amazonia. Sin embargo, ha logrado ciertas cosas con su gobierno que de pronto también están incidiendo. Por ejemplo, bajó la desocupación en Brasil. La economía brasileña fue de las más rápidas que se dice, yo no soy economista, reaccionó después del COVID y aumentó la cantidad de ayuda a los indigentes en el último año. ¿Esos factores importan o para el elector, en este caso brasileño, hay otras cosas que importan más? A ver, hay elementos de cómo podemos caracterizar el electorado de uno y de otro que hacen a descripciones y factores estructurales del voto, ¿no? Recién les hacía el planteo de importa la religión, importan otros factores. Si uno hiciera una modelización, o sea, construyera un arquetipo de votante de cada uno, encontraría cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, los votantes más pobres votan a Lula. En el norte. Que además territorialmente están en el nordeste. Y además se cruzan con otro corte, ¿no? Los votantes de menos de 2 salarios mínimos brasileños, estamos hablando muy poquita plata, son quienes, un salario mínimo son 600 reales, si no me falla la memoria ahora, son votantes de Lula. Los afrodescendientes mayoritariamente son votantes de Lula. Quienes viven en el nordeste son mayoritariamente votantes de Lula. Evangélicos, en este caso, tienen mayoritariamente a alinearse con Bolsonaro. Quienes ganan más de 5 salarios mínimos
que obviamente son una minoría, pero estoy diciéndole en qué rango se diferencian, ¿no? Tienden a tener una votación con Bolsonaro. Bolsonaro vota mejor en el sudeste del país. Uno casi puede ver la geografía de cómo se pintan los votos y ver cómo estas variables estructurales se relacionan bastante bien. Pero o sea, allí hay elementos muchos económicos pobres, ¿eh? muy importantes. Pero allí hay muchos pobres en el sudeste sí, también. muchas Es decir, empresas, en las San Pablo, por favelas, ejemplo. en las favelas ganó Bolsonaro en Río de Janeiro, perdón. Estoy hablando, ¿no? Sí, también tiene que ver con distintas tradiciones y distintas formas de hacer política que tienen cada uno de las élites locales y trayectorias que están, le diría que, vinculadas a un derrotero histórico. Esto no solamente, simplemente yo traía ciertos perfiles de variables estructurales para caracterizar Quedó claro, este asunto, pero obviamente hay un conjunto de elementos que tienen que ver con la forma de hacer política, ¿no? Y con, le diría, la propia trayectoria histórica de esos estados, ¿no? Uno puede esperar ciertas posiciones en estados como Minas Gerais, con élites mucho más conservadoras, vinculadas al agronegocio. O sea, hay distintos lugares donde estos factores van entrelazando y construyendo estos escenarios. Hay cosas bastante, queda poco tiempo, pero San Pablo, que ha sido lugar de nacimiento de Lula, no le fue bien. Pero hablamos un poquito de todo lo que pasó, pero ¿nos podría hacer un poco un diagnóstico de lo que se abre ahora? Porque no va a ser fácil para ninguno gobernar. Y si ganara Lula, quizás más difícil todavía. Digo porque la elección parlamentaria y de gobernadores le fue bien a Bolsonaro. Sí. Una de las noticias que uno debe leer en esta elección es que el bolsonarismo votó mucho mejor de lo que marcaban las encuestas, pero a su vez también muestra como muchos de sus candidatos y de sus candidatas que representan elementos de la agenda de esa diversidad que es el bolsonarismo como movimiento político de derecha radical, incluso de ultraderecha, aparecen muy bien posicionados. Ganan gobernadores, hay candidatos a gobernadores que van a traccionar el voto en la competencia en la segunda vuelta. Onyx Lorenzoni, por ejemplo, ex ministro jefe de la Casa Civil, que es una especie de jefe de gabinete en el gobierno brasileño del gobierno Bolsonaro, compite la segunda vuelta en Río Grande do Sul. O sea, hay distintos procesos. Sale fortalecido el bolsonarismo en el Senado, lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados, y eso condiciona las mayorías necesarias después para sostener el gobierno en términos de evitar un juicio político, de evitar transformaciones institucionales grandes y también para poder gobernar, obviamente. Más allá de eso. Eso da un escenario electoral picado, por utilizar un término poco académico, y un escenario de gobierno, en el caso del triunfo de Lula, como comparto, particularmente más complejo, para construir mayorías que hagan viable gobernar. Claro, la política en Brasil es una política que tiene una lógica transaccional muy grande y en la cual hay recursos institucionales para hacerlo, más allá de los escándalos de corrupción que han tenido a todo el sistema político brasileño. Hay elementos de cómo distribuir presupuesto para que los diputados coloquen dinero en sus circunscripciones y paguen directamente cosas en relación a sus electores que le permiten a los presidentes también construir apoyo. Claro, la cantidad de diputados que tengo para empezar a construir esos apoyos condiciona, y la lógica de construcción del gobierno está marcada por el resultado electoral. Camilo, uno de los fantasmas que sobrevolaba esta elección era la posibilidad de que Bolsonaro impugnara la elección, que cuestionara el accionar del Tribunal Electoral en caso de perder, ¿no? ¿Qué señales dio Bolsonaro en estos últimos días a propósito de eso? Ambiguas, porque si bien el resultado electoral es un resultado electoral que podría leerse como muy positivo para los intereses del bolsonarismo, si uno escruta un poco las opiniones, yo participo, por ejemplo, de una red de investigadores que estudian las derechas brasileñas y ahí nos intercambiamos. Yo no soy un especialista en temas de redes sociales, pero hay colegas que específicamente estudian esos asuntos y que mostraban en algunos grupos que están siendo analizados cómo estos actores, por ejemplo, esperaban una votación mucho mayor y asocian, y todavía en algunos grupos radicalizados del electorado del bolsonarismo,
ven el fantasma del fraude detrás, ¿no? Bolsonaro sale a hablar luego del resultado electoral y una de las cosas que dice es que, bueno, que va a esperar lo que digan los militares que están contando los votos, ¿no? O sea, hay en el fondo sigue habiendo ese cuestionamiento o esa discusión con el sistema que me parece un rasgo importante a tener presente de una figura política como la que es Bolsonaro y del movimiento político que engloba, que tiene una gran diversidad y que incluye un conjunto de actores políticos marcadamente antidemocráticos y que tienen un montón de resquemores con principios liberales del Estado, de la política que para nosotros están como fuera de la discusión por el tipo de sistema político en el que estamos inmersos. Pero recordemos que, por ejemplo, parte de los apoyos del bolsonarismo, hay grupos de extrema derecha que vienen del integralismo, del neointegralismo, que descienden de la herencia, de la experiencia fascista brasileña, que es la experiencia más acabada de fascismo fuera de Europa, ¿no? O sea, hay de todo adentro de ese paquete, claro, y conjugado en el marco de un movimiento de ultraderecha. Cuando hablamos de ultraderecha estamos hablando de una derecha radical que juega las elecciones y otra que desconfía mucho más del sistema, pero que juntas forman ese polo de la ultraderecha, que contesta elementos vinculados a, que tiene un discurso antielitista, por lo tanto construye la idea de la representación del pueblo, ¿no? Y en ese sentido es una derecha con un perfil populista, que cuestiona en términos de ejercicio de la autoridad algunos principios de la democracia liberal y que, bueno, por lo tanto está tensionando ese asunto. Si el PT logra correr el corte en esta elección entre PT y anti-PT, que es uno de los grandes temores del electorado brasileño, y coloca la discusión en torno a la democracia y corre el eje de la discusión en ese sentido, puede tener un espacio para aglutinar otras voluntades detrás de la candidatura. Nos quedamos con una cantidad de preguntas para hacerla, entre otras si es el PT el que consigue correr o si es la figura de Lula. Lula es más que el PT. Hay quien afirma que el PT realmente como partido está muy debilitado. Estuvo con nosotros el doctor en ciencia política, el doctor Camilo López. Ha sido muy interesante escucharlo y tal vez nos encontremos, porque esta historia está por concluir. El triunfo de Lula es casi irreversible, ¿o no? A ver, termino con lo que arranqué. Todos los partidos hay que jugarlos. Claro. Está bien. Pero lo más probable con estos números y con este escenario y con cómo se van repartiendo, se van construyendo esto, es que Lula triunfe en segunda vuelta y que tenga un escenario con una oposición muy dura, con un Congreso en el que le va a costar construir las mayorías necesarias para distintos tipos de emprendimientos políticos. Gracias, doctor. Nos vamos, chicos, que nos vamos apurados, que estamos pasaditos. Gracias y nos vemos el jueves a las 20:30 aquí en el 5.